Muy buenos días. En nombre de APD les doy la bienvenida especial a esta jornada que hemos convocado cuando el país y todo el mundo ha llegado al medio año. Este medio año es una oportunidad para mirar atrás y mirar adelante. ¿Qué ha pasado en los primeros 6 meses de este año en los diversos sectores productivos? ¿Y qué es lo que se espera para el próximo semestre? Para ello, hemos invitado a 3 altos directivos de diferentes gremios empresariales, como son la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. En primer lugar, tenemos a Cayetana Aljovín, quien es presidente del directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería y tiene una muy amplia experiencia en el sector privado y en la administración pública. Ella, como recordamos, ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y de Energía y Minas, y también canciller de la República. Ella fue socia y abogada en el estudio Miranda y Amado, y es miembro del directorio de Interbank, Nexa, Electrodunas, Mitchell y Tecnofaster. Ella es también presidenta de Perú Sostenible y vicepresidenta del Tribunal Arbitral de AmCham. Ella es abogada por la Universidad Católica y tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. También tenemos como invitado al señor Víctor Govitz, quien es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Él es CEO de Antamina y fue antes CEO de la compañía de minas Buenaventura, de la compañía minera Milpo, y fue CEO de Volcan, compañía minera, de Río Alto Mining y de Sociedad Minera El Brocal. Fue también presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Él es docente en curso de gestión minera, tanto en la Universidad Católica como en la Escuela de Negocios Gerencia. Él es ingeniero de minas por la Universidad Católica y cuenta con un MBA de SAN y tuvo estudios posteriores de gestión en Wharton y en Kellogg. Ha recibido diversas menciones como exalumno distinguido en la Universidad Católica, como magíster del año en SAN y como SME, que significa Society for Mining, Metallurgy and Exploration, él es una persona muy distinguida en el gremio. Finalmente tenemos también con nosotros a la doctora Julia Torreblanca, quien es presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú. En la Sociedad Minera Cerro Verde de Arequipa es vicepresidente de Estudios Corporativos y secretaria del directorio, liderando los campos de modelo de desarrollo sostenible de la compañía, asuntos legales y energéticos, relaciones gubernamentales, y preside también la Asociación Cerro Verde, que administra las contribuciones voluntarias de la compañía. Participa en diversos directorios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Perú Sostenible, la Cámara de Comercio Canadá-Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú y AmCham. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y cuenta con estudios de especialización en las escuelas de negocios de las universidades de Yale y Harvard. Contamos también hoy con un auspicio que hace posible la realización de este evento y que llega a cada uno de ustedes. Ese auspicio proviene de Reactivos Nacionales Sociedad Anónima, RENASA, a quien le manifestamos nuestro sincero agradecimiento. Dicho esto, dejo con ustedes a la doctora Cayetana Aljovín. Muchas gracias. Gracias, doctor Bustamante, gracias a APD por la invitación, gracias por reunirnos a todos para justamente conversar acerca de lo que ha pasado este año y cuáles son las perspectivas con las cuales pensamos podemos terminar. He traído una presentación para ayudarnos justamente con este diálogo. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Vamos a conversar, como mencionaba, acerca de las perspectivas actuales y futuras del sector pesquero. Y para comenzar, siempre es bueno dar un pantallazo de lo que es el sector pesquero y lo que significa para la economía, sobre todo para la economía del Perú. En un año normal, el sector pesquero genera por extracción en industria pesquera el 1.5% del PBI. Y cuando se agrega el efecto indirecto, eso puede llegar hasta el 2.5% del Producto Bruto Interno. Pero además, este aporte de la pesca al PBI es dinamizador de la economía.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la parte extractiva, esta incrementa de manera indirecta las ventas del resto de la economía en un 63%, mientras que las ventas por consumo humano directo duplican las ventas en otras industrias. El sector pesquero genera, y seguramente se lo va a comentar después, es Julia, 3.500 millones en exportaciones, de los cuales 2.300 millones son exportaciones de ingredientes marinos, que son la harina y el aceite de pescado. Esto en condiciones, en un año normal. Asimismo, genera 700.000 puestos de trabajo, 250.000 empleos son generados por la extracción y la industria pesquera a lo largo de toda la costa peruana. Bueno, y como les contaba, la generación de empleo en el sector son 700.000 puestos de trabajo, y de acuerdo a un estudio del IPE, por cada empleo directo se generan 3 empleos indirectos. De ahí la cifra de los 700.000 puestos de trabajo. En lo que son contribuciones al Estado, son más de 1.200 millones en contribuciones al Estado por pagos de impuestos como IGB, renta, pero también por aportes regulatorios como derecho de pesca y aportes previsionales extraordinarios y pagos por supervisión y fiscalización pesquera. Así, el 47% de la utilidad operativa del sector pesquero va al Estado. Casi la mitad de la utilidad se comparte con el Estado peruano. Es el sector, de acuerdo a un estudio realizado por EY, que tiene más cargas regulatorias y tributarias. Y en los últimos años se han realizado inversiones que superan los 500 millones de dólares justamente en beneficio y del cuidado ambiental. Se han hecho muchas innovaciones justamente para tener una industria sostenible a lo largo del tiempo. Y esas cifras son, digamos, corroboradas por el Banco Central de Reserva. No sé si conocieron, el viernes el BCR justamente sacó su informe sobre la inflación. Y en este informe el BCR lo que también señala es que tiene que reducir a la baja su proyección de crecimiento del PBI, de 2.6 a 2.2%. ¿Y qué es lo que dice el BCR? Que se espera un bajo crecimiento en el 2023 por la veda pesquera de anchoveta. Es decir, la pesca de anchoveta es tan fuerte en un año, es tan fuerte en el Perú, pesa tanto en la economía peruana, que cuando hay un año complicado, eso tiene un impacto directo en las proyecciones de crecimiento, y acá lo podemos ver clarísimo, como a medio año de empezado el 2023, ya el BCR tiene que corregir sus proyecciones y establece que parte de esta corrección viene justamente porque aún no se empieza la primera temporada de pesca. Y es que, ¿qué es lo que sucedía? En el 23 se proyectaba como un año regular. Y si vemos, ¿no es cierto?, en los primeros 4 meses se incrementaron las exportaciones no tradicionales, ¿no? Del 22 al 23 vemos cómo, si bien las exportaciones de harina y aceite de pescado fueron menores a las del 2022, 914 millones de dólares versus 825, las exportaciones no tradicionales sí subieron considerablemente, de 581 a 825. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que parecía que en los primeros meses el año iba a ser un año tranquilo. En un año normal, en condiciones normales, se dan 2 temporadas de pesca de anchoveta en la zona centro-norte. Y para que tengan una idea, se capturan alrededor de 4 millones de toneladas de anchoveta, lo cual se traduce más o menos en unos 2.300 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado. Sin embargo, ¿no?, en la actualidad todavía la primera temporada de pesca no se ha podido realizar, dado los factores climatológicos que nos vienen justamente afectando. Y el sector pesquero, lo que decimos es que hay 2 factores que no podemos controlar. Uno, los factores políticos, y el otro es el clima. Son 2 riesgos que lamentablemente no se pueden controlar. No tenemos forma de cómo poder hacerles, digamos, frente. Cuando el clima cambia, no hay manera que el sector pesquero pueda hacer algo mágico para poder, ¿no es cierto?, recuperar las condiciones normales del clima. Y el 2023 tenemos que reconocer que ha sido un año
bastante atípicos, ¿no? En el primer trimestre, los conflictos sociales nos han afectado a todos. Esa es una foto muy dramática, eso es en Puno, una empresa acuícola que perdió el 100% de su biomasa de trucha por la violencia generada en esa zona. Y por otro lado tenemos los factores climatológicos, el ciclón Yaku, el niño costero y una amenaza de niño, ¿no? Esto impacta negativamente la economía, impacta la agricultura, pero también especialmente el sector pesquero. Es la primera vez que un niño costero se junta con un fenómeno del niño. Es la primera vez que ocurre. Y esto ha generado varias alteraciones en el mar, que son las que vamos a justamente comentar. Y lo político, además del clima, lo político este año lamentablemente ha primado sobre lo técnico. El Congreso aprobó la ley de las 5 millas. Esta ley en realidad no trae nada de nuevo. El sector pesquero industrial no pesca en las 5 millas, dentro de las 5 millas desde el año 1992, es decir, que hace más de 31 años el sector pesquero no pesca en las 5 millas, pero en la zona sur, debido a las características que tiene el zócalo continental solo en el sur, hasta el año 2012 se podía pescar dentro de las 5 millas en el sur, solamente en el sur, dadas las características geográficas que este presenta, y siempre previo un estudio de IMARPE que determinaba algunas zonas donde la flota industrial podría ingresar. Lamentablemente, esta posibilidad que existía, esta posibilidad técnica, ya ha sido cerrada definitivamente con la dación de esta ley. Y esto lo que hace es que la pesca en el sur de anchoveta vaya disminuyendo tal cual se demuestra en este cuadro. El rojo es el Perú, el azul es el norte de Chile. Vemos cómo Chile viene desde ya hace mucho tiempo pescando más que el Perú. Ahí ven en el 2008, cuando habían este régimen especial que se podía pescar, el Perú pescaba más que Chile, ahí está el cuadro, y luego cómo han ido cayendo los desembarques de Perú y han ido aumentando los desembarques de Chile. Y esto es bastante importante para el país del sur, porque con esto ellos hacen harina para justamente toda su industria salmonera. Otra mala decisión es la vinculada a las cuotas. La decisión de cuánto es una cuota es una decisión política, lamentablemente no técnica. Y, por ejemplo, las cuotas de caballa también pueden ver cómo se han ido reduciendo año a año a pesar de que existe el recurso, ¿no? En el 2020 la cuota era de 75.200, hoy es de 26.558, ¿no? Cuando vemos que en el mar existe este recurso. Eso es en el lado político, y como les decía, otro tema que no controlamos son los factores climatológicos y oceanográficos, no se controlan. Por eso creo que el gran mensaje que tenemos que llevarnos todos los peruanos es que en condiciones estables tenemos que aprovechar de manera sostenible, y eso es lo importante, siempre de manera sostenible, la riqueza de nuestro mar. Pero cuando hay condiciones normales, debemos, en beneficio de todo el Perú, tratar de aprovechar estas buenas condiciones. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos primeros 6 meses? Como les decía, los primeros 4 meses fueron normales, pero luego comenzó a complicarse ya desde que apareció el ciclón Yaku, luego el niño costero y ahora, ¿no es cierto?, el niño. Lo que ha hecho el IMARPE bastante bien es utilizar todos sus métodos de investigación, porque no se entendía lo que estaba pasando en el mar con todos estos cambios, y hizo un crucero de investigación en el verano, de febrero a abril, después ha hecho una operación Eureka, después ha hecho una prospección pesquera, y después inició una pesca exploratoria. Todos estos son mecanismos de investigación, de ver cómo está la biomasa, de ver cómo está el mar, de ver cómo va variando las condiciones en el mar, y lamentablemente lo que la pesca exploratoria justamente dio como resultado es que todavía no existían condiciones para dar inicio a la temporada de pesca. Pero sin embargo,
ello puede cambiar en cualquier momento, porque el mar no es estático. En el mar hay corrientes, hay vientos y trabajamos con un recurso vivo que se mueve. Por ejemplo, todas las investigaciones han dado como resultado que la anchoveta se había profundizado más de 180 metros. Hoy estudios dicen que ya está en los 60 metros. Entonces, ¿por qué? Porque va cambiando, la anchoveta va buscando un mejor hábitat, va buscando un mejor alimento y se mueve constantemente. Entonces, esto puede cambiar en cualquier momento y lo que se tiene que hacer de una manera técnica es seguir monitoreando las condiciones del mar y si las condiciones cambian, se podría dar una primera temporada de pesca. Y ahí me quedo para luego hablar sobre las perspectivas del segundo semestre. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, yo quisiera empezar igual agradeciendo, dándoles la bienvenida y agradeciendo la oportunidad de presentarles el balance, una primera parte de la industria minera en los primeros seis meses del año. Adelante, por favor. Es una sola lámina, pero que trata de resumir lo que ha pasado o lo que consideramos que ha pasado en el país, ¿no? Primero, entender en lo político, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, luego del hecho lamentable del 7 de diciembre del año pasado, tenemos una suerte de equilibrio, ¿no? Una suerte de equilibrio y de respeto mutuo, pero sin embargo sin una agenda propositiva, ¿no? Lo que ha mencionado Cayetana, que ha pasado en el sector pesquero, es un poco lo mismo que hemos visto en el sector minero energético, ¿no? Propuestas de poco valor, propuestas que no están planteando un crecimiento de la economía y claramente eso finalmente no nos ayuda al crecimiento económico y social que el Perú necesita. En el lado también hay que reconocer que por el lado del Poder Ejecutivo, el perfil de los ministros, de los directores, tiene un perfil más ejecutivo de lo que fue el periodo inicial del señor Pedro Castillo. Y digamos, no es óptimo, pero tenemos que reconocerlo, ¿no? Por otro lado, en el tema del entorno en el cual se ha desarrollado la industria minera en estos primeros 6 meses, comparto algunos de los puntos que ha tratado ya Cayetana, el tema del fenómeno Yaku y además el inicio del fenómeno del Niño ha impactado sobre todo a la industria minera en el norte del Perú. Del norte del Perú, hablando de Lima, hacia el norte, ¿no? Por ejemplo, en Ancash se ha sentido el efecto y ha tenido un impacto. El otro tema económico es la inflación. Es una inflación que sin duda impacta en la población de menores ingresos. Y eso ha traído como consecuencia un incremento de la informalidad que también tiene un componente en minería, que es la minería aurífera, y también en las áreas urbanas un crecimiento explosivo, diría yo, de la inseguridad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay una conexión directa entre todos estos componentes, ¿no? Pero específicamente la minería, para tratar el tercer punto, tenemos que ponerle en el contexto. La industria minera, al igual que la pesquera, en el caso del Perú, es una industria de exportación. Entonces, dependemos mucho del mercado de metales y dependemos, sobre todo, tenemos que seguir de cerca el desarrollo económico, político y social de China, que es al día de hoy el principal consumidor, el principal demandante de los metales que produce el Perú. ¿Qué ha pasado en este último semestre? Hemos visto la puesta en marcha de un proyecto como Quellaveco, es una operación a tajo abierto de cobre con dos compañías globales, Anglo American y Mitsubishi, y que va a producir en el orden de las 300.000 toneladas de cobre al año. Importante porque el Perú estaría en la capacidad de producir a plena óptima relación social y operativa en todas sus unidades, alrededor de 2.8 millones de toneladas anuales, ¿no? Lo otro importante es a nivel de proyectos ya en marcha que requieren mayor inversión para extender su vida o expandir operaciones, destaca Toromocho, proyecto de cobre, Inmaculada, una operación de plata, y Antamina, que es una operación de cobre zinc.
Y a nivel de greenfields, dos hechos destacados ha sido el inicio de la construcción de San Gabriel, una operación aurífera en Moquegua, y la obtención de los permisos ambientales de Safranal, que es un proyecto de cobre en Arequipa. Entonces, si uno mira el balance, uno puede encontrar un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, ¿no? Ese es un poco el balance, y es por eso que decía y ponía la expresión medianía, ¿no? Estamos en un punto que no es el óptimo. La medianía no es la manera de que debemos abordar el gran desafío del país, que es crecer para reducir la pobreza. Y quizás me permite, dado que todavía tengo unos minutos, poner en contexto a la industria minera, como fue la primera lámina que presentó, Cayetana, ¿no? En términos de PBI, la industria minera es 12%, representa el 12% del PBI, y si le añadimos el efecto indirecto, podría ser del orden de 14% del PBI del Perú. En términos de exportaciones, si nos referimos al año pasado, es en torno a 40.000 millones de dólares anuales. Y en términos de empleo, quizás lo más destacado, el factor, digamos, de puestos directos e indirectos es 8-1. Cayetano nos habló de 3-1 en el caso de pesca. Y eso es muy, muy importante, porque es una industria que no solamente es importante por la producción que ha alcanzado en cobre, en oro y en otros metales, sino porque genera una cadena productiva de proveedores de bienes y servicios, empresas de consultoría, empresas de formación, de profesionales, de recursos humanos, que hace que se tenga ese impacto, ese encadenamiento de 8-1. Y por lo tanto, teniendo aproximadamente 250.000 trabajadores a tiempo completo en las operaciones, es una actividad, a diferencia de la pesca, quizás más intensiva en capital que en mano de obra. Por este efecto indirecto, se estima que hay 1 millón de personas, 1 millón de peruanos, 1 millón de cabezas de familia que dependen directa o indirectamente de la industria minera. Entonces, en ese contexto, para cerrar este primer balance, lo que vemos es el Perú sigue teniendo un potencial significativo en minería. El Perú tiene un ecosistema, no solamente de empresas mineras, sino, como dije, de una serie de bienes y servicios. Renasa, por ejemplo, el auspiciador del día de hoy, es una empresa muy reconocida nacional, especializada en reactivos químicos, que es un reactivo necesario para el proceso metalúrgico en las minas. Entonces, hay un ecosistema, y ese ecosistema se beneficia si lográramos lograr un acuerdo y desarrollar el pleno potencial de la industria minera. ¿De qué dimensión es? Los proyectos por realizar superan los 50.000 millones de dólares, y lo dejo ahí, mis primeros 8 minutos, para en la siguiente intervención hablarles de las perspectivas futuras de la industria. Muchas gracias, doctor Bustamante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, y gracias a APD por la invitación para compartir este importante panel con distinguidas personas a quienes aprecio mucho, además, tanto a Víctor como a Cayetana, quienes además están simplificando un poquito mi presentación, porque ya han mencionado varios de los temas que tenía yo por misión compartir. Como ya nos han dicho ambos, estos pasados meses han tenido diferentes características que a las que normalmente nosotros enfrentamos, las cuales, sea por razones climatológicas o por las protestas sociales, han impactado directamente en los resultados que vamos a compartir a continuación. Quisiera que las cifras que voy a compartir fuesen más positivas, porque a todos nos gustan las buenas noticias. Sin embargo, siendo COMEX Perú una entidad que genera mucha información, y para poder tomar decisiones y generar políticas públicas es importante explicar que estos números tienen que cambiar si queremos resultados distintos. Y quisiera enfocarme, empezando por mencionar que la pobreza multidimensional afectó al 35.8% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 personas al menos no tiene acceso a un servicio básico, sea salud, educación o condiciones de vivienda. ¿Qué es la pobreza multidimensional? ¿Por qué no hablamos de pobreza monetaria? Básicamente, la pobreza multidimensional mide aquellos factores que no están relacionados con el efectivo que tiene la persona
con el dinero que tiene la persona en el bolsillo, porque ese dinero no cierra las brechas que necesitamos ni ofrece servicios de calidad. Y por eso es que Comex Perú viene impulsando esta medición, incluso desde el ámbito de APEC, y ya hemos escuchado a diferentes personas como Alfonso Bustamante de CONFIEP también mencionarla. Y pueden ver ustedes en el cuadro cómo ha evolucionado la pobreza multidimensional y monetaria, y en realidad podemos afirmar que entre el 2012 y el 2022 las privaciones de salud pasaron de afectar del 69% al 36.5% de los hogares, lo cual es óptimo y es lo que estamos buscando. Y en el mismo periodo, más bien, las privaciones en educación y vivienda disminuyeron menos de 10 puntos porcentuales. En un país como el Perú, donde venimos creciendo sin parar, o estábamos creciendo sin parar, casi 20 años, estas cifras no son aceptables. Deberíamos representar cierre de brecha mucho más efectivo y reflejarse esto en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué en el 2022 la pobreza multidimensional afectó a 12.1 millones de peruanos, es decir, 2.8 millones más que la pobreza monetaria? Y vemos que en el caso del cuadro, tenemos que la multidimensional supera de lejos en casi todos los casos en los departamentos que vemos en el cuadro a la monetaria. Por ejemplo, el caso de Loreto es un tema dramático en mi opinión. En 2004, Loreto era el 11º departamento en el ranking de pobreza multidimensional. Sin embargo, miren cómo pasa ahora en el 2022, a ser el primero, el que tiene más pobreza multidimensional, y aun cuando se enfocaron en la pobreza monetaria, también está liderando, es uno de los más altos en pobreza monetaria. Huánuco se mantiene desde el 2004 en el segundo lugar, como el segundo más afectado, entonces no ha logrado un avance en absoluto y solo progresó en reducir las privaciones de salud en la última década. En el caso de Loreto, 70% de la población continúa afectado debido a que no se ha enfocado debidamente la solución a estos problemas. Y en total, en los 14 que vemos en el cuadro, afecta a más de 40% de la población. Y esto, además, lo mencionamos en un contexto en el que la economía se contrajo en 0.2% en los 4 primeros meses del año, un desempeño que se explica por la menor demanda interna en un contexto que ya hemos explicado, que no vamos a repetir, pero que impacta, porque si es que los hogares no tienen dinero, no pueden gastar, y esto es algo que necesitamos nosotros ir solucionando, porque el bajo crecimiento del consumo privado, que ha sido de 0.7%, cuando en los últimos trimestres se destacaba alrededor de 2% asociado a menores ingresos a la pobreza, y a pobreza, obviamente, mayor pobreza, necesitamos cambiarlo porque contribuye a la mayor demanda interna y un círculo virtuoso que nos ayuda a todos. Entonces, además, el gobierno, al tener nuevos gobiernos locales y regionales que empezaron en enero, recién están, esperamos nosotros, empezando a gastar, pero al momento hay una retracción de 6%, de gasto, menos 6%, entonces menores niveles de inversión, no solo en el sector público, sino también en el privado. Y hablaba Cayetana hace un momento de que yo iba a comentar algo más sobre pesca, y durante enero-abril del 2022, aun cuando en el 22 destacó la actividad en el sector pesquero, no se recupera respecto al 2021, como ya nos ha explicado, por los factores que también se mencionaron, y el Banco Central de Reserva espera un menor crecimiento este año. Lamentablemente, creemos que además de esa contracción del 28.8%, si es que el niño costero y el niño que nosotros, el global, como dice ENFEN, va a estar impactándonos, va a haber un impacto del 77%, o sea, es probable que hay una probabilidad de 77% que se presente. Estas anomalías no solamente impactarían el 2023, sino también se extenderían hasta el verano del 2024, lo cual no son buenas noticias, y esto tampoco ayuda al sector agropecuario, porque se contrajo ya en 14.2% por las precipitaciones, falta de fertilizantes,
entre otros, y además las expectativas que han impactado las siembras en varias regiones también. La construcción continúa severamente afectada por una menor inversión, pero se espera igual un crecimiento que aun cuando el Banco Central de Reserva nos dijo que iba a ser de 2.6% en marzo, se reduce la expectativa de crecimiento ahora a 2.2%, lamentablemente, pero tenemos en nuestras manos la solución, creemos nosotros, con mucho trabajo articulado. La inversión privada ya se contrajo en 12% durante el primer trimestre, el resultado más bajo registrado desde la pandemia, y necesitamos trabajar obviamente muchos temas, pero notamos de que la inversión privada explicó el 18.8% del PBI y la mayor parte de la inversión registrada, porque representó 6.3 veces la inversión pública. La contracción ya la hemos comentado, y aún parezca incluso mentira, tenemos solamente dos proyectos por obras por impuestos adjudicados a mayo. Durante el mismo periodo del año pasado se reportaron 32. Entonces, existen acá diferentes oportunidades de trabajo, no solamente conjunto, pero en semanas previas el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una mesa ejecutiva para poder destrabar diferentes proyectos a financiarse por obras por impuestos. Existe la voluntad de acelerar la emisión de los certificados, los IPRELES, para poder animar a más empresas a invertir en obras por impuestos, pero necesitamos que se recupere la economía, porque muchas empresas no están viendo el mecanismo porque tienen menores ingresos que en periodos anteriores. Entonces, creemos que obras por impuestos es un mecanismo muy importante de inversión, y más empresas están mirándolo como una alternativa para ayudar al gobierno a gastar el presupuesto que tiene gracias a los impuestos que todos pagamos. Ya Víctor va a mencionar, supongo, también la cantidad de impuestos que hemos pagado como empresas mineras, por ejemplo, las empresas mineras. Cayetana mencionó la pesquería. La inflación comienza a retroceder en los últimos meses. Las expectativas para este año se sitúan entre 4.9 y 6%. Sin embargo, la inflación acumulada se mantiene elevada por resultados mensuales superiores al 0.5%. Ya ha dicho el Banco Central de Reserva en su reporte de expectativas macroeconómicas que se espera que este año se sitúe entre 4.9 y 6%. La inflación hacia 2 meses, hacia mayo 2024, debe estar en 4.21%, pero para todo el 2024 se contempla un rango de inflación entre 3 y 4%, lo cual nos indicaría que empezamos a reducir el proceso inflacionario, y también la confianza empresarial comienza a recuperarse. Sin embargo, se recupera más hacia cuando hablamos de perspectivas a 12 meses, y al corto plazo todavía se mantiene tibia y con preocupación de que las compras, ventas y los productos encargados logren o no venderse a tiempo. Entonces hay un terreno positivo, necesitamos trabajarlo, y acá me quedo para la segunda sección, tratando de cumplir casi con mi tiempo asignado. Bueno, en perspectivas va a ser súper breve, ¿no? ¿Cuáles son nuestras perspectivas para el segundo semestre? Como les comentaba, la apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta del 2023 en la zona centro-norte está sujeta a las mejoras de las condiciones oceanográficas en las próximas 2 semanas. La situación, comparada con abril y mayo, ha mejorado con la llegada del invierno y el incremento de los vientos. Y esta condición lo que hace es que contribuye a una mejor distribución de la anchoveta. A manera de ejemplo, cuando las condiciones del mar son frías o disminuye la temperatura, lo que hace es que las tallas de la anchoveta se separen y tú puedas diferenciar entre adultas y juveniles. En cambio, cuando las condiciones son anormales, el recurso se tiende a pegar, tanto juveniles con adultos, y esto hace que no se pueda pescar. Esto no es nuevo. Nosotros en el sector pesquero estamos acostumbrados a los niños, ¿no? Ocurren, ¿no? Algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Y les cuento un ejemplo. En el año 2016, acuérdense que el fenómeno del niño costero fue en el 2017,
la temporada de pesca de anchoveta se abrió recién el 18 de junio y concluyó el 27 de julio y se pudieron pescar 919.000 toneladas, que era el 51% de la cuota que se asignó en esa oportunidad, que fue de 1.800.000. Entonces, como sector, estamos acostumbrados a que la pesca depende de que las condiciones del mar así lo permitan. Y a veces, en condiciones normales, esto ocurre finales de abril. Bueno, en condiciones anormales puede ser que sea en junio, puede ser que sea en julio, no es que haya una fecha determinada, ¿no? Obviamente, si es que hay desove, no se va a poder pescar, pero el desove no ocurre en julio. El desove ocurre generalmente a partir de agosto. Una cosa que estamos esperando también es que no solamente cambien las condiciones oceanográficas, como esperamos que ocurra, y se pueda abrir una primera temporada de pesca, aunque sea corta, sino que también el Ministerio decida otorgar lo que se denomina una pesca de oportunidad, y por eso en estos meses se pueda pescar mayores cuotas de jurel, de caballa, de bonito a la pesca industrial. ¿Para qué? Para que de esta manera nuestros trabajadores puedan salir al mar, puedan tener trabajo. Además, esto influye en disminuir, por ejemplo, la inflación cuando hay jurel en el mercado, y eso lo sabe muy bien el Banco Central de Reserva, que lo tiene en su canasta básica. Cuando hay jurel en el mercado peruano, rápidamente el precio del pollo cae. Entonces, sería, ¿no es cierto?, un gana-gana que se estableciera mayores cuotas para que la flota industrial pueda estar realizando esta pesca de oportunidad. Y como les decía, estamos confiados en que se pueda abrir también la segunda temporada de pesca de anchoveta. Perdimos el Cayetana. ¿Perdón? No, disculpa la interrupción, pensé que te había sido. Y se abra también la pesca en el sur, ¿no? Aunque sabemos que pescar en el sur es muy complicado, por lo que les comenté de que no se puede pescar dentro de las 5 millas en la zona sur, y eso que lo continental hace muy difícil que se pueda pescar anchoveta luego de las 5 millas, pero igual es importante que se abra y la flota irá a ver si la anchoveta se ha distribuido luego de la milla 5, ¿no? Entonces, esas son las cosas que estamos esperando para el segundo semestre, que se abra una primera temporada, aunque sea corta, se abre una temporada del sur, y que se abra la segunda temporada ya en noviembre, y también que se dé una pesca de oportunidad. Muchas gracias. Yo quisiera empezar un poco poniendo el lado positivo, ¿no? Y buscando la integración con las 3 presentaciones, tanto de minería, de pesquería y comercio exterior, ¿no? El Perú es una nación con 33 millones de peruanos en un mundo que tiene 8.000 millones de personas. Es decir, somos menos del 0,5% de la población del mundo. Entonces, tenemos que tener una mirada exportadora. La pesca, la minería y los sectores que representa Julia son eso, todos sectores de exportación. Y tenemos una oferta no solamente en minería, en metales, sino en pesca, en agricultura, en forestal y en turismo. En turismo es clave el potencial que tenemos. Y dicho esto, también en el lado positivo, tenemos una ubicación geográfica excepcional de fácil acceso, digamos. Somos casi el punto central de lo que es América del Sur, y además somos el vecino perfecto hacia atrás, al este con Brasil. Entonces tenemos acceso, como digo, privilegiado a las 2 principales economías del mundo, Estados Unidos y Asia. Entonces, en ese sentido, la perspectiva que he querido presentar no se suscribe a los próximos 6 meses, sino es más de largo plazo, porque el sector minero tiene esa virtud, ¿no? Tiene ese atributo. Depende menos, un poquito menos, que el tema climatológico, como nos ha presentado Cayetana en pesquería, pero sí, los niveles de inversión asociados son significativos, y por lo tanto tiene una perspectiva siempre de largo plazo. Y en ese sentido, el gremio que tengo el honor de representar es un gremio que tiene 127 años, ¿no? Es decir, es otra manera de hacer visible que no nos guía necesariamente la coyuntura
que nos toca vivir, pero sí monitoreamos, tratamos de estar presentes, opinar, influir positivamente en ese sentido. Entonces, cuando uno mira la minería, no puede dejar de mirar China, como dije al inicio, ¿no? China es al día de hoy un país significativamente, digamos, relevante en la economía global. Y una primera interrogante que se tiene, que no la tenemos todos dilucidada, es si China finalmente va a controlar o no la producción de los principales metales industriales. Al día de hoy, esa es un poco la situación, y Estados Unidos, que es al día de hoy el líder económico en el mundo, y el mundo occidental, para mostrarnos en estos sentidos, tiene que tener una estrategia distinta para poder lograr equiparar, digamos, la relevancia o el control sobre la producción de metales industriales. Entonces, esa disyuntiva en la cual el mundo se encuentra es muy relevante para el Perú. Es muy relevante para el Perú cómo vamos a dilucidar eso, porque se da una oportunidad excepcionalmente única para acelerar, catalizar el desarrollo del país. Lo segundo tiene que ver también con China, que como todos sabemos, no necesariamente sigue los altos estándares que el mundo occidental se ha impuesto en temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobernanza. ¿Y por qué es importante eso? Porque si el mundo se desarrolla con dos estándares, el mundo global se desarrolla con dos estándares, lo que vamos a tener digamos, específicamente en minería, en el precio de los metales, es una volatilidad muy alta. Si dos potencias manejan dos estándares distintos, lo que va a haber es tensión, lo que va a haber es, digamos, disrupción eventualmente en los canales logísticos, y eso va a impactar en la industria minera, y como hemos visto, es significativamente relevante para el país, para planificar el desarrollo de nuestro país, tener claro, primero, que estamos insertos en una economía global, y tener claro cómo se están generando estas diferencias y cómo se van a dilucidar. Específicamente en el Perú, hablando del Perú, tenemos dos grandes desafíos. Es cómo logramos, siendo un país que está inserto en la economía de mercado, inserto en altos estándares como han sido definidos y aceptados, y los comparto en los temas de ESG, está claro que en el tema ambiental tenemos que tener un sistema mucho más ágil que al día de hoy tenemos. En la siguiente lámina voy a desarrollar el concepto, porque sin cambiar los estándares tenemos que darle predictibilidad y agilidad al sistema. Pues, repito, el gran desafío del país es crecer, y la única manera de crecimiento es a través de la inversión, y es la inversión la que va a generar finalmente empleos de calidad, y va a sacar al grueso de la población de la pobreza. Y el otro tema, la otra pregunta que tiene que ver con minería, porque la minería en el Perú, otro atributo claro, es que se desarrolla por lo general en zonas altoandinas. ¿Y eso qué significa? Son zonas remotas, donde han tenido poco acceso a los mercados, donde ha habido presencia del Estado con servicios de baja calidad en educación, en salud, y por lo tanto la industria minera igual puede ser un catalizador del desarrollo de esos territorios, por la misma razón que dije al inicio, porque es una industria que exporta y desarrolla una logística de ingreso a ese territorio remoto y de salida de la producción final. Entonces, ese atributo tenemos que usarlo en positivo y generar las condiciones para que se vea la inversión minera como una oportunidad de catalizar el desarrollo del territorio, y no como un evento de transacción, de sacar dinero, de crear peajes al respecto. Vamos a la siguiente lámina para terminar, Mariana, el concepto. Y ahí un poco la parte aspiracional, ¿no? El Perú, como se ha presentado y lo hemos visto en las últimas presentaciones, el Perú ha logrado una posición macroeconómicamente muy estable. En relación a la región, somos un país ejemplo. Como mencionó Julia, hemos venido creciendo de los últimos 25 años, hemos perdido un poquito el paso, pero está claro que tenemos grado de inversión como pocos países en la región. Tenemos la deuda neta respecto al tamaño de nuestra economía de PBI, la mejor en la región,
Es decir, somos un país financieramente robusto, pero que sin embargo, todavía como Estado, no le otorgamos al grueso de la población servicios de calidad, en educación, en salud, en transporte, en seguridad ciudadana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lo que se ha logrado en una institución pública de gran prestigio como es el Banco Central de Reserva, comprometernos todos en tener una gestión pública transparente y meritocrática, basado en calificación académica de sus miembros, pero también en que esos miembros, esas personas permanezcan en el tiempo. Lo que más daño le hace al país es cuando los funcionarios cambian permanentemente, y eso es lo que hemos vivido en los últimos años. Y para terminar, el tema ambiental que les comentaba, al día de hoy la certificación ambiental es fundamental, así es, y todos estamos de acuerdo que así sea. Pero lo que no puede ser es que tengamos más de una autoridad opinante. Tenemos a SENACE, el Certificado Nacional, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que depende del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, que depende del Ministerio de Agricultura, y CERFOR, que es Servicio Forestal, que es otra dependencia del Ministerio de Agricultura. Todos opinan y nadie integra. Y claramente, si aquí hay una propuesta que dar esto debería integrarse en una gran, única autoridad ambiental que esté adscrita a la PCM, que es donde tiene una visión holística y puede establecer prioridades, y dejar más bien en los sectores, en los ministerios, la parte posterior a la certificación, que es la fiscalización, llámese OEFA o SINERMIC. Entonces me quedo con esa visión, esa perspectiva positiva, en la medida que logremos como peruanos dialogar y consensuar cuáles son los grandes vectores del desarrollo económico que tenemos que echar a andar. Gracias. Hace un momento que la confianza empresarial empieza a recuperarse, sin embargo, nuestras exportaciones en general están cayendo y ya cayeron 2% en los primeros 4 meses del año por las razones que entendemos y que hemos comentado, sobre todo impactadas por el tema social. Sin embargo, en el sector tradicional, existe todavía, comparándola con el año pasado, son las exportaciones mineras las que nos ayudan a elevar la estadística en 2.6% entre enero y abril del año 2023, lo cual es positivo y en línea con lo que decía Víctor hace un momento. Y los envíos de cobre han impulsado este desempeño en más de 12.3%. En contraparte, las exportaciones pesqueras y agrícolas registraron caídas del 12.6 y 64.5% respectivamente, y esperamos, y esto que es la nota positiva, que el crecimiento en las exportaciones tradicionales, que a la fecha es de 7%, gracias a mayores envíos agropecuarios y pesquero no tradicional, del orden de 34.3% alrededor aproximadamente, por lo cual además tenemos sectores químico y textil que registraron caídas del 14.6 y 6.4% respectivamente. Entonces, el no tradicional es el que ha ayudado a mantener un poquito el movimiento, sin duda. El arándano, el kion, por ejemplo, son productos con mucha acogida y que han permitido un crecimiento del 7%, y esto es algo que sí saludamos y nos va a ayudar a establecer el rumbo en adelante. Las agroexportaciones igual tienen una caída del 0.5%. Nuevamente, las no tradicionales, felizmente, son las que representan la mayor parte de estos envíos y ayuda a compensar, incrementando un 8.8% sus envíos también con las divisas correspondientes para nuestro país. Y las importaciones totales cayeron en 14.4% en los primeros 4 meses, aunque en el año 2022 alcanzamos un récord histórico de importaciones de más de 60.334 millones de dólares, que representan 17, casi 18% en total. Donde más hemos caído es en bienes intermedios, y esta es una llamada de atención porque esto tiene un impacto también en el consumo interno. Al haber menos importaciones, es un resultado de que las empresas no están renovando equipos. Incluso en Comics Perú hablábamos el lunes, estamos considerando cuánto más alargar la vida de las laptops, celulares y otros, justamente porque necesitamos tomar medidas para ajustarnos a la realidad que estamos enfrentando.
El avance de la inversión pública es mayor, como siempre, en el gobierno nacional. Los gobiernos locales y regionales representan avances del 21,1% y 18,4% en mayo respectivamente. Ustedes ya pueden leer todas los editoriales que Comex Perú y los estudios que ha hecho Comex Perú al respecto, que tenemos la oportunidad de avanzar con gasto local y regional para generar riqueza también, porque si no, vemos impactos también en la inversión privada, que se contrajo en 0,4% en el 2022, en el 2023 caería un 2,5% por una contracción en la inversión minera. ¿Pero por qué? Porque no hay nuevos proyectos como el de Quellaveco, y si nos comparamos a que Quellaveco todavía estaba haciendo gastos de capital durante su construcción, vemos que se impactan estos resultados. Es una explicación que necesitamos dar para saber que necesitamos proyectos del tamaño de Quellaveco para generar mayor movimiento económico, y en el 2023 el Banco Central de Reserva estima que la inversión privada se contraiga todavía en 2,5% en un escenario de recuperación de la confianza empresarial, lo que tendría un impacto negativo en decisiones de nuevos proyectos. Sin embargo, lo positivo es que en el 2024 se espera que se recupere por lo menos en 1,8%, pero para eso necesitamos señales de parte del gobierno, esta estabilidad que mencionaba Víctor, que las personas en los ministerios sigan siendo más técnicos y con mayor experiencia para que ayuden en poder estar preparados para, por ejemplo, con un fenómeno del niño que sabemos ya que vamos a enfrentar. Lo que no sabemos es en qué grado. Ahí existe la oportunidad de gastar local y regionalmente, ya que hay un presupuesto actual de 1.181 millones. El gobierno nacional es responsable de gastar 40,4% del total de este impuesto, y los regionales al momento solo han ejecutado 10,5% a mayo, y los locales en 13,7%. Ese débil crecimiento económico que estamos viendo todos nosotros tiene un impacto sin duda que va a ser impulsado, y ahí viene la perspectiva y la oportunidad, por las exportaciones. Ojalá no solamente las no tradicionales, y que sean todo tipo de exportaciones las que nos ayuden a mover en general nuestro país y la economía. Tenemos la oportunidad de trabajar de manera conjunta y multisectorialmente y de manera de también impulsar inversión privada e inversión pública con el apoyo de todos los ministerios, enfocándose, por ejemplo, en un proyecto, el puerto de Chancay, donde deberían estar todos concentrados a fin de que pueda salir a tiempo, ofrecer infraestructura pública en general, no solamente puertos, sino aeropuertos, carreteras y otros, para tener más inversionistas, generando mayor empleo formal, que es lo que estamos buscando todos, y con esto mover la economía también. Podemos ver los indicadores en pantalla, pero lo que no podemos ver es que el gobierno está trabajando, por ejemplo, con un programa de gestores desde el mes de mayo, ayudando a los gobiernos locales y regionales a gastar el dinero que tienen ya en sus presupuestos gracias al pago de impuestos de todos y cada uno de nosotros, por lo que existe esta oportunidad de que no solamente a través de los gestores, los gobiernos locales puedan gastar más y mejor, sino también que las empresas privadas puedan considerar obras por impuestos en sus debidas localidades, ayudar a acelerar la economía y lograr además que todos trabajemos juntos alrededor de proyectos clave o emblemáticos para que puedan ayudar a generar la confianza que todos necesitamos, a estar preparados para el fenómeno del niño. Y el presupuesto está dado, o sea que hay que gastarlo asegurando que no haya mayores daños en las regiones, y si se presenta, que esa reconstrucción se haga oportunamente. Y para todo esto necesitamos calma política y mayor confianza. Muchísimas gracias. Luego, Cayetana, esta segundito volando, antes que me maten. Si es tan importante la pesca, ¿por qué hemos aplicado esta ley de las 5 millas y la reducción de cuotas? Bueno, porque los políticos a veces no entienden el sector y creen que hacen un beneficio cuando están realmente generando un perjuicio, ¿no? Justamente, como les decía, en las 5 millas la pesca industrial no entra desde el año 92 en la zona centro-norte,
y en la zona sur desde el 2012. Lo que se decía es, y con data, se demostraba que era importante entrar en la zona sur en algunas zonas de las 5 millas, no en todas, y siempre que existiera un estudio de IMARPE que estableciera que no se causaba daño justamente a las especies que habitan en las 5 millas, ¿no? Entonces, pero ahora ya con esta ley se ha cerrado totalmente esa posibilidad porque por un tema político se decidió no, ni siquiera con excepción. Y eso lo que va a hacer, y está la data, es que Chile siga pescando anchoveta en el sur, en la zona norte, y nosotros en la zona sur cada vez nuestros embarques sean menores. Ya por este cierre que ocurrió en el año 2012, se han cerrado 8 plantas pesqueras y se han perdido 7.000 puestos de trabajo. Eso quiere decir que son 21.000 personas perjudicadas por decisiones que no son técnicas, ¿no? Sino son políticas. Y igual con el tema de las cuotas, es por temas políticos que a veces no se dan cuotas, y MARPE establece una tabla de decisión, establece escenarios, y a veces por temas políticos se establecen cuotas que son menores a las que IMARPE podría estar recomendando, ¿no? No han visto tu presentación, ¿ah? Que ha estado tan clara que no sé por qué no les queda tan claro. Hay tantas preguntas, pero le doy la palabra al doctor Bustamante. Gracias a todos, ha estado clarísimo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer una vez más a Cayetana Arjovín, a Víctor Goitz y a Julia Torreblanca por sus estupendas presentaciones de esta mañana que nos han permitido tener una visión bastante clara para cada uno de nosotros respecto a lo que significa el peso y los problemas que tienen los diversos sectores productivos y su implicancia con el desenvolvimiento de la economía. Quiero agradecer también el valioso auspicio de Reactivos Nacionales Sociedad Anónima RENASA. Quiero también anunciarles que una próxima actividad presencial de APD y contará con la presencia del renombrado y reconocido economista Elmer Cuba, a quien hemos pedido que hable que presente un análisis de la evolución y el estado de nuestra economía. Finalmente, agradezco a cada uno de los asistentes y les pido que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción que aparece en sus pantallas, que nos ayuda siempre a mejorar. Muchísimas gracias, muy buenos días.